encuentro en librosperuanos.com con Héctor Enrique Dávila Latorre, con quien vamos a hablar sobre su reciente libro El halcón de Chachapoyas, entre la neblina y el misterio. Héctor, habíamos conversado la última vez en esta mesa acerca de recordando a Juan Santos Atahualpa, y ahora podría decir que retrocedemos en el tiempo para ubicarnos aproximadamente a unos 50 años antes de la llegada de los españoles al Perú, y nos ubicamos en la región de Chachapoyas, donde tú vas a crear, o el narrador nos va a hablar acerca de un guerrero, Huamán. Es un guerrero que pertenece a esta cultura chachapoya, y a partir de ahí creas una historia que se enlaza con los incas y también con la llegada de los españoles. Quizás puedes hablarnos en principio acerca de cuál fue la manera como concebiste la historia. Buenos días, muchísimas gracias por recibirme aquí. Este personaje Huamán es un curaca de la zona de Chachapoyas. Es ascendido a curaca por Atahualpa, y ahí comenzamos con un poco de los conflictos, porque Atahualpa no era inca, el que era inca era Huáscar. Atahualpa se había hecho nombrar en Quito. Entonces, ¿qué tan legal podría ser ese nombramiento? Este señor Huamán, que quiere decir halcón, de ahí el nombre de la novela, acepta ser curaca con este nombramiento, y empieza una vida bastante de aventuras, de cosas hasta un poco más de novela que de la vida real. No se acepta creer del todo. Por ejemplo, cuando ya llegan los españoles y lo capturan a Atahualpa, él tiene alianza con ellos, y al cristianizarse toma el nombre de Francisco Pizarro Huamán. Entonces, de ahí nomás ya estamos entendiendo que hay un mestizaje cultural, porque él no es mestizo, él es indio, pero ya tiene otro nombre, y ya empieza algo diferente. Pero la fuente, ¿cuál es? ¿Son los libros, son las crónicas, o es simplemente la creencia popular? ¿De dónde parte el personaje? ¿De dónde lo sacas? En los años 60, el maestro Waldemar presenta un artículo, Los señoríos étnicos de Chachapoyas, y él está basado en expedientes casi judiciales, porque el hijo de Huamán, de este personaje, demanda a otros hijos de otros personajes, nietos, que habían estado la generación anterior, y ahora estaban disputándose el curacazo, porque el curacazo se heredaba. Y para definir, el virrey ordena inspecciones y visitas allá. Entonces van oficiales, aparte de los testigos de cada uno de los demandantes, presentaba los oficiales de oficio, de iniciativa propia, empiezan a buscar más testigos, sobre todo hombres mayores de 60 años, los más ancianos que tengan, para que narren lo que ellos habían conocido directamente, lo que ellos habían vivido, bajo las amenazas pues de que si mentían los castigos iban a ser terribles. Entonces se tiene un alto grado de verosimilitud, y es una vista al pasado a través de los ojos de estas personas que contaron lo que habían vivido. De todo lo que se puede encontrar en historia, parece que esto es lo más real, lo que está probado por esos testigos. No son crónicas de gente que vino después y le han contado que antiguamente se vivía así. No, ellos han contado: yo vi esto, yo vi a Huayna Cápac, yo vi a Huáscar, yo vi a Atahualpa, yo conocí a Huamán, y narraron los pormenores. Entonces hay una fuente muy fidedigna, muy real. ¿Cuál es el criterio por el cual tú decides narrar la historia a partir de los mismos chachapoyas? Te lo pregunto en el siguiente sentido, en el sentido en que, bueno, nosotros manejamos desde el punto de vista cultural, del rendido, del vencido, del invadido, la idea de que, bueno, generalmente se impone la idea de que es la cultura de los incas o del imperio incaico el que estuvo presente cuando llegan los españoles
y fue la cultura incaica la que fue dominada, la que fue saqueada, la que fue sacrificada, dominada, y sin embargo hubo una serie de diferentes culturas en el momento en que llegan los españoles, como los cañaris, los chancas, y también se podría hablar de los chachapoya, y lo extraño, pero también lo sorprendente y también lo valioso del libro es que se cuenta desde el punto de vista de los chachapoyas, ¿no? O sea, ¿quiénes son aquí los rivales y los tiranos? Son los incas, ¿no? Porque cualquiera podría pensar, porque luego viene la presencia de los españoles, que van a ser los españoles los que van a dominar y convertirse en los tiranos de esta región. No, desde el principio hasta el final se habla de los incas como un imperio tirano, dominador, sangriento, injusto, que va a tener dominados durante muchos años a los chachapoya, y eso para mí es sorprendente. ¿Cómo decides, o bajo qué criterios decides que el libro sea contado de ese modo? Bueno, es la realidad que surgen de estos documentos que presenta el maestro Waldemar Espinosa. Uno lo va leyendo y va entendiendo con otros enfoques de diferentes cronistas. Vemos que al siglo XVI no solamente existían los incas, existían cerca de 100 naciones, cada una con su propia identidad, sus propios patrones culturales, incluso su propio idioma. Los chachapoyas tenían su idioma antes de que llegaran los incas. Cuando llegan los incas, utilizan el quechua como los romanos utilizaban el latín, como una herramienta de control, porque el quechua es muy fácil de aprender, tiene parecido al latín, sufijos, prefijos, las aglomeraciones, el quechua también es aglutinante y era obligatorio. Pues tenías que dejar tu idioma y aprender este idioma. Entonces, de esa manera, cuando se ve hacia atrás y vemos todo este territorio se hablaba quechua, no es porque fuera su lengua original en todos lados, sino que había llegado. Los incas eran un imperio en expansión, bueno, imperio desde el punto de vista occidental que nosotros lo conocemos, nuestra cultura es occidental. Es muy difícil aceptar a alguien que no es de aquí, que venga y nos mande y nos imponga su idioma, su cultura, su religión, porque cada nación tenía su dios, pero desde el momento que llegaban los incas tenían que cambiar y aceptar la adoración al Inti, el dios Sol, y su dios regional, por llamarlo de alguna manera, pasaba a tener un lugar debajo de este dios principal. Incluso los incas tenían la política de llevarse al dios, sea cual fuera, ¿no? Una caracola marina, un tronco de árbol, algún animal. En el caso de los chachapoyas era el agua, Curichacuya, el agua, y se lo llevaban al Cusco, al Coricancha, y lo ponían debajo del dios principal. Y cuando alguna de estas naciones sometidas o asimiladas, algún integrante deseaba rezarle a su dios, tenía que hacer una peregrinación hasta el Cusco, donde podía ver a su dios, rezarle, orarle, algo, pero siempre subordinado al Inti. ¿Cuánto de esta herencia cultural ha quedado en la región actualmente? Por ejemplo, en las diferentes regiones del país todavía se puede hablar de la nación Aymara, de la nación Asháninca, Aguajún. Hasta hace poco había el rezago de gente que todavía hablaba Muchic. Hace poco se encuentran todavía vestigios hasta hace poco del Huye en las regiones de Ancas, La Libertad y Cajamarca. ¿Cuánto ha quedado de esta cultura denominada chachapoya y cuánto ha quedado de su lenguaje? ¿Qué tipo, cómo sientes, cómo imaginas tú que era antes de la llegada de los españoles, durante su conflicto con los incas, o quizás inclusive antes? ¿Cómo lo concibes tú y qué es lo que ha quedado de todo ello? El tiempo es un factor determinante para tentar un entendimiento y tal vez una interpretación. Si nos ponemos en el tiempo en que se construyó Cuela, 700, 800 de nuestra era, y decimos, ellos son chachapoyas, y vemos en el siglo XVI que llegan los españoles y encuentran gente ahí y decimos, estos son chachapoyas, pero no van a ser los mismos. No solamente por las generaciones que han pasado, sino no hay una línea cultural, no hay una herencia de costumbres, no hay esa continuidad. Claro.
Ahora, en Chachapoyas también está Luya, está los Chillao, los Chilchos, diferentes manifestaciones culturales. De repente en algún momento fueron naciones que para construir Cuela ha tenido que existir un Estado, porque no hay una forma de que un grupito de personas que se dedican a la caza, a la agricultura, un día dicen queremos construir una fortaleza de 6 hectáreas, y cómo saben que esa tierra puede resistir este peso, cuántas piedras utilizar, el sistema logístico, quién va a alimentar a los trabajadores, quiénes van a ser los ingenieros que diseñan, los proyectistas. Es muy complejo si no existe el Estado y una motivación que haga a tanta gente trabajar en una sola dirección. Entonces, en algún momento eso pudo haber funcionado como Estado. Esa construcción en algún momento pudo haber sido una fortaleza militar, después tal vez ha sido un centro administrativo, tal vez un centro religioso, por la continuidad en el tiempo. O sea, el tiempo va generando diferentes necesidades y el ser humano se va adaptando. Cuando llegan los incas, se refieren a la parte de arriba, allá están los Chachapoyas, la gente que vive entre las nubes y los bosques, pero no decían estos son Chachapoyas, estos son Chillao, estos son Luya, estos son Chilcho, porque los que vivían ahí no se autodeterminaban Chachapoyas. Esa es una palabra quechua. Cuando ya llegan los incas se lo imponen y de alguna manera los incas se engloban a todo, porque ellos trabajaban administrativa y militarmente para ir avanzando, incorporarlos de alguna manera por negociación o por guerra, pero los incorporaban al Tahuantinsuyo. Entonces les hacían vivir una realidad distinta a la que ellos tenían que someterse a un orden. No era lo que estaban acostumbrados a vivir o lo que les gustaba, sino algo nuevo y ya era impuesto. Claro, pero a donde yo me pregunta es si de todo ello ha quedado algo. O sea, actualmente, déjame que sea ingenuo, hay culturas o civilizaciones actuales amazónicas que sean fruto, que sean herencia, que todavía tengan parte de esta tradición, de esta cultura de la que tú hablas en el libro. Es muy difícil porque nosotros llamamos Chachapoyas a la ciudad que fundaron los españoles, con apoyo también de este curaca. Claro. Alonso Alvarado llega por encargo de Francisco Pizarro, incluso le da una carta y le dice busca a Huamán y él te va a guiar, él te va a apoyar. Huamán es el hombre de confianza mío allá. Y esta fundación de una ciudad española, algo totalmente nuevo para ellos, algo totalmente distinto. Los Chachapoyas no fundaban una ciudad así allá, y menos de esa manera y con esa solemnidad, ¿no? Porque la idea de los españoles es que esté cerca al río, que tengas un sitio para las plazas de armas, donde ponga la iglesia, donde ponga la casa del gobernador, del alcalde, totalmente distinto a lo que ellos querían. Ellos querían arriba, donde hubiera casa, donde hubiera bosques. Entonces, esas personas que de esta forma de vivir cambian a esta otra, cambian muchas cosas. ¿Qué es lo que dejaríamos? ¿O cómo habría la continuidad si esto ya es nuevo? Ahora, antes de que a los que los incas llamaban Chachapoyas, conocieran la existencia de los incas, también vivían de otra manera. Cuando llegaron los incas también tuvieron que adaptarse o someterse. Entonces, ¿dónde estaría la herencia? ¿Dónde la encontraríamos? Y como te dije al principio, y los que construyeron Cuela, otra realidad diferente. Entonces, ¿cuál sería la raíz? Pero, en el fondo, cuando tú conversas con personas allá, sí hay una cierta identidad, hay nombres que quedan. Tengo un amigo Suta, conozco personas Chuquimis, los nombres, entonces por ahí vienen. Claro que, como en el caso de Huamán, que se llamó Francisco Pizarro Huamán, encuentras un Suta, que puede llamarse Antonio Suta, ¿no? Entonces ya viene una mezcla no solamente indígena español, sino de ese sector Chachapoya con inca, pero también cuando los incas generan los mitimaes, van trayendo gente de otro lugar allá y van sacando gente de acá y la ponen en otro lugar, y empieza de alguna manera, aunque han tratado de mantenerse independientes, algunos intercambios culturales.
que también se reflejan en la siguiente generación. Una generación que no ha conocido esto mantiene cierta identidad, pero la siguiente ya se han conocido, ha habido intercambios, ya es diferente. Entonces toda esa mezcla es la que llega hasta ahora, ¿no? Nosotros estamos siglo XXI, llega algo de todo, ¿no? Pero siempre hay una cierta vinculación telúrica. Los Chachapoya quieren mucho a su lugar y para ellos la familia es muy importante, que es también uno de los planteamientos que había en este tipo de guerra, porque para los incas no era tan importante la familia. El inca tenía muchas mujeres y tenía muchos hijos, y cuando se daba la oportunidad, vía una desaparición del inca, el que ascendiera era pues terrible, todos querían ser el inca, todos aducían derechos y no interesaba mucho que fueran familia. Había matanzas, envenenamientos, asesinatos, todo lo que entre los Chacha sí era muy cercana a la familia. Por eso esta institución de los Mi'kmaq, de sacar grupos de Chachapoyas y llevarlos a otro lado, era muy doloroso para ellos. Y quizás por eso mismo es que encontramos que un personaje como Huamán, o que luego se llama Francisco Pizarro Huamán mucho después, es que de quien esperamos desde el principio, a quien se le presenta como un guerrero, y de quien esperamos desde el principio quizás que haga la gran guerra, la gran rebelión, termina de alguna manera teniendo cierto pacto por conveniencia, claro, con Atahualpa, y luego también con el propio Francisco Pizarro, ¿no? Y yo digo, ¿por qué este gran guerrero de quien se esperaba una gran campaña contra los incas quizás, no hace tal? Inclusive el mismo Chuquimis, este curaca también intenta envenenar a Huayna Cápac y lo hace, pero no hacen la gran pelea, la gran guerra que uno estaría esperando desde el principio del libro, y lo que hacen más bien es pactar. Lo hacen, imagino yo, tú me dirás, si es pensando en su gente, pensando en la familia, pensando en la manera como ellos se han constituido culturalmente. ¿Esto es así? ¿O cómo debe leer uno esta suerte de convenios, de pactos, tanto con Atahualpa como con los españoles, desde el pensamiento de que uno creía de que iba a haber la gran guerra dentro de la novela y no ocurre tal? Sí, hay que marcar la diferencia entre un guerrero y un soldado. Un guerrero se forma a sí mismo y vive para sí, y sus batallas son personales. Un soldado forma parte de un ejército enorme, grande, bajo la dirección de un líder, con estrategias, con fines, con objetivos. En el caso del ejército incaico, va a atacar, el ejército va a invadir, va a tomar. Los que están allá solamente tratan de defenderse, y el atacante, su misión es vencer. El que se defiende, solo sobrevivir. Entonces, si la guerra termina cuando el atacante ocupa el lugar, venció a él. Pero si la guerra termina cuando el que es atacado sobrevive, venció. Sobrevivir es vencer para el que es atacado. Y el guerrero no tiene oportunidad contra un ejército. Pueden haber héroes peleando, un guerrero contra 10, contra 20, pero va a ser eliminado. Y cuando vencían los incas, no terminaban atacando a los guerreros, sino atacando a los civiles. Así es. Tratando de demostrar que la oposición no rendía ningún fruto. Para los que fueran posteriormente invitados, entendieran, solamente tenían dos posibilidades: o van a morir, van a desaparecer, o van a aceptar la presencia incaica. En esa situación, los Chacha tratan de sobrevivir militarmente, oponiéndose. Han habido algunos intentos y las consecuencias fueron peor. Queda Yaguarcocha, lago de los Ángeles. Se dice que degollaron a tantos guerreros que el lago se tiñó de rojo, tanta sangre hubo. Y muchos casos, como estamos ahí en Pomacochas, en una fortaleza, las personas de ahí invitan a los incas, bueno, pasen, tomen su fortaleza, se la entregamos, todo, les invitan a beber chichas en fiesta, y después los matan, los asesinan a todos, ¿no? Fue tremendo. Los pocos que sobrevivieron
corrieron a acusar, esto es lo que ha pasado. Entonces Huáscar envía una segunda expedición, ya no a negociar, sino a castigar, a desaparecerlos. Entonces, en muchos momentos de la historia de los Chachapoyas, la desaparición, la posibilidad de desaparecer del mundo y de la historia y no saber nada de ellos, estaba presente. No les quedaba más que tratar de sobrevivir, aunque sea un día más. Por eso, cuando llega a Atahualpa, y Huamán, que no era curaca, ve esta situación, Atahualpa era un monstruo enorme, con un ejército que él podía decir, ya, desaparezcanlo, y no estaría acá conversando con ustedes, porque yo soy descendiente de los Chachapoyas. Pero Huamán dijo, pido paz, pido perdón, nos sometemos, todo, y logró ganar un día, logró ganar otro día, y así. Ya ha logrado pasar esa carga genética de los Chachapoyas. Hay costumbres, hay formas de hablar, hay rostros, hay miradas que han sobrevivido a través de todos esos años, que si no hubiera sido por esta forma que tienen ellos de pactar, de seguir sobreviviendo, ya no existirían. Se hubiera perdido todo. Hay una parte de todas maneras en que yo no logro entender, bueno, de repente por mi formación cultural es así, pero yo digo, un guerrero que es sometido a una lucha personal por diversión, ¿no? Porque a Huamán lo someten a pelear contra un personaje de origen africano, por diversión. Bueno, de todas maneras vence. Yo diría personalmente, bueno, mi dignidad ha sido mellada, no se están divirtiendo conmigo. Y luego, en lugar de rechazar un poco a esta gente, que son los españoles, que me están sometiendo a una diversión, más bien lo que hace es someterse, pactar con Francisco Pizarro y permitir que los españoles se integren, o que su cultura chachapoya se integre con los españoles. E inclusive sienten los Chachapoyas de que llegó el momento de la libertad, ¿no? O sea, la llegada de los españoles para ellos es sinónimo de libertad. Ya no van a estar sometidos al incanato, y la lectura es que los españoles son sinónimo de libertad. Sin embargo, yo siento que Huamán ha sido mellado en su dignidad cuando ha sido sometido a este acto de diversión. ¿Cómo debe, nuevamente la pregunta, ¿no?, interpretar quizás un lector este tipo de situación, este tipo de comportamiento de parte de Huamán? Huamán es un guerrero muy, muy fuerte y formado en luchas, en cacerías. Era un hombre que no le tenía miedo a casi nada, salvo a que desapareciera su pueblo. Entonces, cuando los incas llegan en más o menos 1470, Tupac Yupanqui ingresa y empieza esto. Huamán ya nace con Tupac Yupanqui ahí, encima de los Chachapoyas. Y toda su vida es esto, enfrentamientos, pero nunca va a lograr la libertad que ellos quisieran, porque es imposible vencer al Tahuantinsuyo. Un momento antes de que Huamán conociera a los españoles o supiera que ya estaban acá, unos días antes, recibe la orden de Atahualpa de que lleve a todos los niños Chachapoya hacia Cajamarca, donde Atahualpa decidirá a dónde se los lleva. Entonces, a un pueblo que le quita a los niños, le quitas el futuro. Ya todo lo que hubieran hecho para sobrevivir se acababa. Era algo peor que la muerte. Pero no había alternativa. Entonces Huamán recoge a los niños y los dirige, y en el camino es intervenido por unos indígenas tayanes con algo que Huamán nunca había visto: un hombre a caballo. Totalmente extraño, color de piel, los Chachapoyas eran muy claros, blancos, pero este hombre era mucho más blanco y de otras facciones, de otro tipo, vestimenta, y sobre todo la forma en que lo mira a Huamán, como nunca lo habían mirado así a Huamán, ¿no? Huamán podía responder y matar a alguien con sus manos, pero este hombre tenía mucha fuerza, mucha furia sobre el caballo y el animal. Todo era algo sorprendente para Huamán. Entonces los tayanes lo interrogan en quechua: ¿a dónde va esa gente? Este hombre nos indica.
Dice, Atahualpa me ha enviado que los lleve acá, me ha enviado la orden que los lleve a Cajamarca. Los tayanos regresan donde el español y el español dice que se regresen a su lugar de origen. Entonces Guamán dice, no puedo hacer eso porque Atahualpa nos va a desaparecer, nos va a matar. Y la respuesta del tayán, del indígena tayán, le sorprende a Guamán, le dice, Atahualpa ya no manda acá, Así es. ahora mandan ellos, los españoles. Algo imposible de creer, porque Atahualpa ya había sido capturado una vez por los Cañari y logró escaparse, y la venganza fue terrible. Pero tiene que asimilar esa noticia, regresa con los niños, los devuelve y él se va a Cajamarca a tratar de entender qué está pasando ahora en el mundo. Todo se volvió de cabeza y lo encuentra pues a Atahualpa preso y lo ejecutan y todo eso. Entonces ya entiende que es un nuevo mundo, así como él se adaptó a las exigencias de Atahualpa y logró que su gente sobreviviera, ahora tiene que adaptarse a estas nuevas reglas. Pero vamos a ver cómo entra. Y del otro lado encuentra algo diferente. Francisco Pizarro podía ser más poderoso que Atahualpa y lo era porque lo tenía preso y lo mata. Pero también es mucho más astuto. Pizarro dice, yo necesito un representante aquí. Voy a traer un español, no va a ser tan aceptado como si pudiéramos poner a alguien que fuera de aquí. Puede ser este hombre, puede ser Guamán, podría ser, pero vamos a someterlo a un examen. Y el mejor examen para Pizarro era ver qué es lo más importante de este hombre. No es su sabiduría, no es un anciano sabio, es un hombre fuerte, guerrero, 50 años ya tendría más o menos. Entonces Francisco Pizarro le dice, tú que eres un hombre fuerte, ¿aceptarías pelear con uno de nosotros? Entonces Guamán, un hombre fuerte, ancho, musculoso, dice, con uno de ustedes, de los españoles delgados que sin armas no pueden hacer nada. Claro, ¿por qué no? Y recibe la primera lección más importante de esta parte de su vida, la astucia. Porque Pizarro le dice, sí, con uno de nosotros. Y le saca un guerrero africano enorme, fuerte, que le llevaba más de una cabeza a Guamán. Guamán se sorprende, nunca había visto eso. Pero tú me dijiste una cosa y me estás actuando de otra manera. Esa es la astucia que traían los europeos. Y Guamán rápidamente la asimila. Para Pizarro era muy importante esto, porque si el guerrero africano lo vencía a Guamán, quedaba demostrado ante todos los chachapoyas y los que vivían por esa zona, de que no eran tan fuertes, de que sus guerreros no eran invencibles, porque fácilmente fueron vencidos. Si Guamán vencía, lo cual parecía casi imposible, Francisco Pizarro lo iba a convencer de que trabaje con él y tenía al mejor representante. Alguien de ahí, alguien al que todos le tuvieran respeto, alguien que era reconocido por haber vencido a un guerrero. Entonces, de las dos maneras en esta apuesta Pizarro ganaba. Acepta Guamán la pelea, el duelo, incluso hay apuestas, es todo un espectáculo, pero lo que estaba en juego para Guamán era algo mucho mayor. Como siempre había sido, era sobrevivir él y su pueblo. Entonces se enfrenta a este guerrero africano, una batalla épica de dos personas, un duelo singular, desarmado. Logra vencerlo, logra matarlo, y Pizarro pasa a la segunda parte de su plan, ¿no? Que bien, te felicito, acá está el premio, todo, ¿por qué no trabajas con nosotros? Pero tienes que cambiar algunas cositas. Y Guamán nuevamente es sorprendido. ¿Qué cositas eran esas? Ahora tienes que cristianizarte. Deja tu Dios y ahora vas a ser hijo de nuestro Dios europeo y vas también a someterte al rey de Castilla. Vas a jurar lealtad, vas a ser vasallo uno de nosotros. Totalmente cosas que tal vez ni logró entenderlas en ese momento, pero lo único que entiende es que es una manera de sobrevivir. Y él es un sobreviviente y lo acepta. Y Pizarro le dice, y para que veas mi amistad y mi cariño que te tengo, quiero que te llames como yo. Te vas a llamar Francisco Pizarro Guamán. Entonces tenemos algo extraño nuevamente ahí. Y es así como va desarrollándose esta historia. Cambios en cada momento, enfrentamientos, cosas que este personaje tiene que ir aceptando, cosas nuevas,
tiene que irse adaptando y ha logrado sobrevivir, porque hasta ahora hay Chachapoyas y el curacazgo de Huamán pasa a su hijo, sus nietos, hasta los primeros años de la República. Entonces logró sobrevivir todo el tiempo que estuvieron los españoles, de alguna manera. Sobrevivió a Tupac Yupanqui, a Huayna Cápac, a Huáscar, a Atahualpa, a los 300 de los españoles. Entonces parece que esta forma de llevar las cosas adelante fue exitosa. Efectivamente, yo creo que esa es la gran lección, Héctor, de este libro, y la manera en que debemos entender, como lo has dicho en algún momento, que el proceso de conquista de los españoles no solamente fue una guerra binaria, no solamente fueron incas contra españoles, sino que, como dijiste en un momento, hubo muchas culturas aquí en favor o en contra de unos y de otros, y de esa manera fue que se tejió. Se fue la conquista y luego el posterior virreinato. Y ya también nos has adelantado cuál fue finalmente el destino de los Chachapoyas, ¿no? Se convierten en un curacazgo y han ido pasando de generación en generación hasta convertirse ahora en una región importante. Son una región, tienen sus provincias, etcétera, ya desde el momento de la República hasta el final. Y también nos has mencionado cómo es que han ido sobreviviendo también parte de su cultura desde algunos nombres, apellidos, etcétera. Finalmente, de repente nos puedes adelantar algo siempre dentro de tu interés por la cultura de donde tú procedes, de donde tú vienes. Ya nos has hablado de Juan Santos Atahualpa, ahora de la cultura chacha o chachapoya. ¿Qué otro interés tienes finalmente por este proceso de esta parte del Perú? Sí, tengo dos proyectos, uno personal y uno con mi amigo el doctor Peter Lerch. Queremos hacer una novela histórica también sobre los Chillao, los Luya Chillao. Hay un curaca ahí, medio entre la leyenda, medio perdido. Su nombre, algunos cronistas lo llaman Guayamil, otros Guayasamil. Fue enemigo de Huamán, peleó con él. Cuando llegan los españoles, Huamán se alió con los españoles. Guayamil parece que se alía con la rebelión de Manco Inca, hubo enfrentamientos, pero no se sabe mucho. Entonces con el doctor Peter Lerch hemos tomado ese rumbo de investigación y ver cómo cuadramos esto dentro de una novela. Y por el otro lado me llama la atención un personaje, Cucsirimac Oquio, que es la segunda mujer de Francisco Pizarro acá, una mujer indígena que había sido prima y no se puede decir esposa, pero sí mujer de Atahualpa. Fue prometida a Atahualpa, ¿no? Sí, parece que tuvieron una convivencia con Atahualpa, parece que tuvo hasta hijos, pero esta señora, después de Atahualpa, fue la segunda esposa o mujer, porque creo que con Cucsirimac sí se casa, pero con la anterior, Inés Huaylas, no se casó. Fue una convivencia y por costumbres incaicas, pero no fue ante un cura y todo como se estilaba. Fue entregada por Atahualpa, ¿no? Y es cuando Pizarro muere, esta señora Cucsirimac Oyo se casa con otro cronista, otro español, Betanzos, que es un cronista. Y entonces este señor, su crónica se basa en lo que le cuenta su esposa. Y tenemos de alguna manera parte de la historia oficial del Perú, que es contada por esta señora, por esta mujer. Entonces me parece un personaje bastante relevante, ¿no?, para la historia. Esos dos proyectos tenemos, pero hasta que se puedan hacer realidad, pues falta. Bien, de todas maneras te esperamos aquí con tus próximas producciones. Siempre tendrás libros, programas abiertos para las conversaciones. Sí, quisiera hacer, si me permites, esta novela me causa mucho sentimiento porque allí en Chachapoyas mucha gente consideran a este señor Francisco Pizarro Huamán como el gran traidor, porque criterio de ellos debió pelear contra los españoles y debió de estar del lado de los incas. Pero yo me pregunto, ¿por qué tendría que tenerle lealtad a los incas que invadieron su lugar? Así es. Que les estaban quitando todo.
Y entre estos incas, ¿por qué tendría que estar a favor de Atahualpa, que lo había sometido a tantas vejaciones, ¿no? Incluso llevarse a los niños, fue su última orden, ¿no? Me parece más bien que habría que enfocarlo desde otro ángulo, y al final una novela no es un tratado histórico, es simplemente una propuesta. Quienes deberán definir la situación pues serán historiadores, arqueólogos, antropólogos, pero el sentimiento no debe ser siempre este revanchista que encontramos de que señalar fue un traidor y no se debe ni hablar de él, porque así me han dicho algunos amigos, ¿no? Sí, es interesante lo que yo te decía, ¿no? Al principio, de que el lector puede pensar eso, ¿no? También, cualquier tipo de lector, ¿no? Hay un sentimiento de que Guamán o Francisco Pizarro Guamán terminó pactando, pero si uno entiende de que vivieron tantos años sometidos a los incas, podría parecer lógico su manera de reaccionar. Por eso es que en esta novela trato de guiar al lector hacia ese tiempo, hacia ese lugar y hacia esas circunstancias, porque desde el siglo XXI qué cómodo es hablar de algo así, pero si hubiéramos estado ahí, las alternativas se reducen a sobrevivir o a morir. Entonces hay que estar ahí, no podemos juzgar con los valores, con los principios, con los conceptos de este siglo, hechos acaecidos hace tanto tiempo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ti.